Bien, entonces antes de partir, la clase del día martes la tuvieron con Dasla. Dasla me dijo que alcanzaron a ver hasta la del día 18 con este concepto campo magnético rotatorio. Ya vieron los principios de funcionamiento de la máquina sincrónica. Esa máquina ya no es una sorpresa para ustedes. Nosotros vimos los principios de máquinas elemental y vimos que esa configuración que de hecho ustedes ya vieron, ¿cierto? La configuración de esta máquina elemental no es desconocida, ya la hemos utilizado y a partir de esta misma nosotros construimos de hecho la máquina corriente continua, ¿sí? Incluso con la extensión a un mayor número de pares de polos. Eso también lo vimos en el caso de máquina corriente continua, entonces no debería ser sorpresa el funcionamiento. Lo que sí quizás es interesante es que en el mundo de corriente alterna se utilizan en la práctica sistemas polifásicos, trifásicos, el más popular, que tenemos nosotros hoy día en los sistemas de potencia, en donde yo construyo, ¿cierto? Más allá del número de pares de polos, construyo fases adicionales que están desfasadas, ¿cierto? Y esto ustedes entonces lo vieron con Dasla la clase pasada, y un concepto que es muy útil para entender el funcionamiento de la máquina sincrónica es este concepto de campo magnético rotatorio, que es un concepto que es necesario para poder entender las interacciones que ocurren dentro de la máquina. Y la verdad es que es algo que no es muy difícil de explicar, pero a veces, desde el punto de vista de qué es lo intuitivo, es un poquito más complejo entender qué es lo que está ocurriendo detrás. Es bastante evidente que cuando yo tengo la operación de la máquina como generador, quien genera el campo magnético rotatorio es el rotor, ¿cierto? El rotor lo alimento con corriente continua o tengo un imán, en el caso de una máquina de imán permanente. Y ese está girando, por lo tanto, ese es el que crea el campo magnético rotatorio. Sin embargo, cuando por las bobinas del estator comienza a circular corriente, también aparece una corriente, aparece también un campo que es igual de rotatorio cuando se cumplen ciertas condiciones. En particular, si es que esta máquina, que aquí es la máquina de dos polos, entonces la máquina más elemental, ¿cierto? Con un par de polos, un polo norte-sur en el rotor. Si en el estator yo alimento a estas bobinas con, como aparece aquí en la diapositiva, tres, en este caso corrientes, que son sinusoidales, desfasadas en 120 grados cada una, y las bobinas de la máquina geométricamente están desfasadas en 120 grados físicos o mecánicos, ¿sí? Yo voy a tener un campo magnético resultante en el estator que es rotatorio. Vamos a ver el detalle para que se entienda por qué. Bueno, primero vamos a suponer, por supuesto, que las corrientes están, como aparecen acá, en la misma magnitud y están desfasadas perfectamente en 120 grados. Eso significa que las fuerzas magnetomotrices asociadas a cada uno de esos enrollados, las FMN, van a estar también, ¿cierto? Cada una con la misma magnitud, N por I, como aparece acá, ¿cierto? La misma magnitud y también desfasadas en 120 grados, ¿cierto? Hasta ahí, ninguna sorpresa. Si yo quiero ver el campo resultante en cada momento, en el entrehierro, yo me puedo parar en el centro, ¿cierto? Me puedo parar en el centro de la máquina y ponerme a mirar para distintos ángulos, ¿cierto? Me paro en el centro y miro para distintos ángulos. Por ejemplo, si pusiera una espira de prueba y veo el flujo que se enlaza, ¿cierto? Por esa espira de prueba. Para distintos ángulos, por supuesto que va a tener distintos valores y eso va a ser además función del tiempo. Entonces, primero, designando t igual a 0 como esta referencia, ¿cierto? Que aparece aquí la fase A, ¿cierto? Aquí están los enrollados de la fase A, ¿cierto? Arriba y abajo, y por lo tanto la FMM como referencia FA apunta en esa dirección cuando es máxima, pero es oscilatoria, ¿cierto? Apunta para allá y luego apunta para acá, es sinusoidal. Si yo hago el ejercicio y quiero ver, ¿cierto? Para distintos ángulos, por ejemplo, para un ángulo θ cualquiera, si yo pusiera una espira de prueba en ese ángulo y quiero ver
cuánto es la FMM equivalente, ¿cierto? El flujo que enlaza, por ejemplo. Entonces yo lo primero que puedo hacer es, una vez teniendo esta referencia, es tomar primero, esta máquina como es rotatoria, tiene un eje de simetría. Por lo tanto, yo no requiero 3 dimensiones para poder estudiarla, me basta con 2, ¿cierto? El eje Y y el eje Z, que aparece aquí, el eje X, que es el eje, valga la redundancia, del eje que entra o sale. No nos importa para este análisis porque en esa dirección no hay interacción electromagnética. Si yo llamo Fm a n por i, ¿cierto? Como en la magnitud de la fuerza magnetomotriz Fm, la proyección sobre ese ángulo de las fuerzas magnetomotrices la puedo encontrar acá. Primero, en el eje Y tengo contribución, por supuesto, de Fa, y en el eje Z, perdón, en el eje Y tengo contribución de Fa, y tengo 2 contribuciones de Fb que yo las proyecto en el eje Y y me quedan con signo menos. Perdón. En el eje Z, ¿cierto? No tengo contribución de Fa, y solamente tengo contribución de Fb y Fc. Fb con signo positivo, ¿cierto? La proyección que es coseno, y en este caso coseno de 30 grados, y en el sentido negativo Fc. ¿Sí? Esto es todo estático, ¿cierto? Suponiendo que cada una de esas FMM está estática. Yo sé que están oscilando en el tiempo, pero voy a hacer primero la proyección correspondiente vectorial con cada uno de esos. Y luego, ahora que yo conozco la componente en X y en Y, perdón, en Y y en Z de las fuerzas magnetomotrices para un ángulo, ¿cierto? Θ cualquiera. Entonces yo tengo aquí ahora la expresión de cada una de esas. Fi y Fz, descompuesta en los 2 ejes. Acá, si yo tengo, voy a volver un segundo hacia atrás, tengo Fa, Fb y Fc, ¿cierto? Con sus proyecciones sobre el eje Y y el eje Z. Y si yo ahora utilizo estas expresiones que tenía acá atrás, donde n por i lo llamé Fm, ¿cierto? F sub m. Y yo pongo esas expresiones en la ecuación anterior, voy a tener esta expresión aquí expandida. Si yo opero con las identidades trigonométricas o opero estas, por ejemplo, multiplicación de los cosenos, acá multiplicación de los cosenos, yo opero con esto, voy a llegar a estas expresiones que están acá abajo, donde Fi y Fz son de la misma magnitud. Una es función de coseno de omega st y la otra es función del seno de omega st. Y ustedes saben, esto es movimiento armónico simple, ¿cierto? De frecuencia omega s. Por lo tanto, estas proyecciones Fi y Fz corresponden en realidad a un movimiento en forma de círculo, ¿cierto? Eso ustedes lo conocen, ¿cierto? Yo creo, de cursos de plan común, ¿no? Fi y Fz describen entonces un círculo. Por lo tanto, desde el punto de vista vectorial, ese círculo es la punta del vector. Por lo tanto, lo que yo tengo es que Fi y Fz son las componentes de un vector que gira. De ahí viene este nombre de campo magnético rotatorio. ¿Qué es lo que está pasando detrás? Yo tengo 3 bobinas desfasadas en 120 grados, tal como en el dibujo de acá. 3 bobinas desfasadas en 120 grados. En cada una de ellas tengo un campo magnético que fluctúa a una frecuencia constante. Estoy alimentándolo con frecuencia omega s. Resulta que estas 3 componentes de los campos magnéticos que están fluctuando son tal que el máximo de una ocurre en ángulo 0, el otro ocurre en 120, el otro ocurre en 240, y al final, geométricamente, como geométricamente los desfases coinciden con el desfase eléctrico, entonces estos campos se confabulan de manera tal de que las contribuciones de cada una espacial terminan describiendo a un vector que es máximo en una dirección, 120 grados después es máximo en la otra, 120 grados después es máxima en la otra, pero resulta que si yo hago la suma vectorial, eso equivale a un solo vector que en realidad está girando. Un vector que está girando. Entonces, yo lo que obtengo es este campo magnético rotatorio tiene magnitud 3 medios Fm, ¿cierto? F sub m. Esto ocurre por la suma vectorial. Y este campo magnético gira a esta velocidad omega s, que es la que se denomina velocidad de sincronismo. Es la velocidad
correspondiente, ¿cierto?, a la traducción de la frecuencia eléctrica a el movimiento que describe este vector de fuerza magnética. Para una máquina con un mayor número de pares de polos, un número completo de polos P, acuérdense que P, esto no sé si lo deben haber conversado con Dagna la clase pasada. P, el número de polos que yo puedo construir siempre es un número par, porque el monopolo magnético no existe. Entonces yo tengo 2 polos, 4 polos, 6 polos, etc. ¿Sí? Entonces para un número de polos cualquiera o un número de pares de polos, muchas veces los pares de polos se utiliza una P mayúscula, el número polos, un número par, una P minúscula. La velocidad del campo magnético rotatorio va a ser función de la frecuencia angular y está relacionada con la frecuencia eléctrica, con esta relación de acá. Ns es la velocidad de rotación en RPM, F es la frecuencia eléctrica y P es el número de polos. Insisto, el número P va a ser siempre un número par, 2, 4, 6, 8, etc. Y entonces a través de esta expresión yo puedo encontrar la velocidad del campo magnético rotatorio en RPM en función de la frecuencia eléctrica del encalimiento y el número de pares de polos. El teorema de Ferraris es el teorema que describe a este campo magnético rotatorio. El teorema de Ferraris indica que si yo alimento a este estator, que aquí tiene, ¿cierto?, es un estator trifásico de un par de polos, lo alimento con una frecuencia constante, señales sinusoidales desfasadas en 120 grados, propios de un sistema simétrico balanceado, yo voy a obtener un campo magnético rotatorio que está descrito por estas ecuaciones de acá, que son las que acabamos de encontrar. Entonces, en t igual 0, entonces, como les decía, esto apunta en la dirección de la primera. En el tiempo siguiente, ¿cierto?, va a estar apuntando, ¿cierto?, en la siguiente dirección. El vector siempre tiene la misma magnitud, que es 3 medios FM. Como les digo, estas tres señales sinusoidales desfasadas geométricamente se confabulan de manera tal de que las contribuciones de cada una a lo largo del tiempo suman para que este vector se mantenga con velocidad, con magnitud constante, girando a velocidad constante. Este teorema de Ferraris es contemporáneo de los trabajos de Nikola Tesla que hizo en sus máquinas en esos tiempos. Ferraris viene del lado académico, el teorema terminó utilizando su nombre. Nikola Tesla tiene estos mismos conceptos explícitos en sus patentes. Patentes tienen un propósito de aplicación industrial. Entonces hay un poquito de controversia en cuanto a si el teorema debiera llamarse teorema de Ferraris, teorema de Tesla, teorema de Ferraris-Tesla, Tesla-Ferraris. La verdad es que la historia se escribió así, el teorema terminó con ese nombre, pero eso es algo que sobre todo los que son firmes proponentes de Tesla pueden todavía incluso argumentar el día de hoy que esto es un desarrollo Tesla. Hay toda una historia detrás de dónde trabajó Ferraris. Terminó trabajando en Westinghouse, que es la casa industrial que es conocida por el desarrollo de máquinas de corriente alterna, en toda esta pelea de Tesla-Edison, pero bueno, eso es tema para conversar, no va a tener mucho que ver con la clase, es más copucha histórica de esos años de las guerras de las máquinas de corriente alterna versus continua. Pero lo importante acá, el teorema de Ferraris, entonces, es esto que acabo de explicar ahora, es el teorema que describe este campo magnético rotatorio. ¿De qué me sirve todo esto? Si yo tengo en el estator corrientes circulantes que son sinusoidales, simétricas y balanceadas, voy a tener un campo magnético rotatorio, ¿sí?, que tiene cierta magnitud. Habíamos visto, desde el funcionamiento del generador, que yo impongo un campo magnético con, por ejemplo, un imán permanente o un electroimán en el rotor, que cuando yo lo hago girar induce tensiones sinusoidales, simétricas y balanceadas en el estator. Si ustedes recuerdan, estuvimos conversando en la última clase de máquina corriente continua sobre este tema de la reacción de armadura, una vez que empezaba a circular corriente por la armadura, que en el caso de la máquina corriente continua era el rotor. Yo iba a tener presencia de un campo magnético adicional, ¿sí? Estaba la corriente de campo generando el campo fijo, tenía uno que parecía perpendicular, ¿cierto?, en función de la corriente de armadura. Aquí lo que va a suceder es algo parecido. En esta máquina sincrónica, yo voy a tener, por un lado,
un campo magnético del rotor, que es fijo. En principio yo alimento el rotor, por ejemplo, que se convierte prácticamente en un electroimán con una corriente continua constante, y tengo entonces un campo magnético que rota a la velocidad a la que rota el eje. Eso va a inducir tensiones en el estator. Si yo conecto una carga en el estator, comienza a circular corriente. Esa corriente, si ese campo original era simétrico y balanceado, esas corrientes van a ser simétricas y balanceadas, tal como lo indica acá el teorema. Por lo tanto, aparece como una especie, bueno, no es una especie, es en efecto reacción de armadura, aparece un campo magnético rotatorio también. Entonces voy a tener dos campos magnéticos rotatorios. Tengo uno que es el que viene del estator, por donde hay corrientes sinusoidales simétricas y balanceadas. Y por otro lado tengo el del rotor, que es el que estoy alimentando con una corriente continua o es un imán. Y esos dos van a interactuar en esta máquina de alguna manera. Si yo tengo funcionamiento como generador, creo que es bastante evidente que el movimiento del rotor es el que genera una cierta frecuencia en las corrientes del estator. Y por lo tanto, el campo magnético rotatorio va a tener la misma velocidad. Por lo tanto, tengo en principio dos vectores. Un vector rotatorio que corresponde al rotor y el otro vector rotatorio que corresponde al campo magnético rotatorio del estator. Y ambos tienen la misma velocidad. En el caso del motor, va a suceder exactamente lo mismo. Es un poco más difícil verlo en el caso del motor. En el caso del generador es bastante evidente. Tengo un rotor que gira a una velocidad, por ejemplo, constante, induzco tensiones en el estator, que son de frecuencia constante, desfasada en 120 grados. Conecto una carga, circula corriente. Esa corriente también está simétrica, balanceada, desfasada en 120 grados, produce un campo magnético rotatorio en el estator. Y esos dos, en principio, van a estar separados por un cierto ángulo, no tienen por qué estar alineados. De hecho, la separación ocurre naturalmente cuando yo tengo cada vez mayor corriente circulando. Eso lo vamos a entender un poquito más claro en la medida que avancemos en la clase. Pero en el caso del motor es un poquito menos intuitivo. En general, de acuerdo a la expresión de torque, en el eje del motor, yo voy a tener un torque que está dado por esta expresión. Primero, el torque va a ser una constante que depende del diseño de la máquina, el número de vueltas, el entrehierro, etcétera, etcétera. El producto de las dos fuerzas magnetomotrices, ¿cierto? El producto de la fuerza magnetomotriz del campo magnético rotatorio de las corrientes del estator, la fuerza magnetomotriz que corresponde a la corriente del rotor, y seno de delta, que es el ángulo entre las dos. Si yo tengo ángulo cero, el torque es cero. A medida de que el ángulo aumenta, tengo cada vez mayor torque. Por lo tanto, en esta máquina, que se llama máquina sincrónica, yo voy a tener torque en la medida de que estos dos vectores de campo magnético, el campo magnético rotatorio del estator y el campo magnético del rotor, se empiecen a desfasar. Fíjense, voy a aquí avanzar porque hay unos pequeños vectores aquí nada más dibujados. Fíjense que delta sea constante, que el ángulo entre los dos sea constante, distinto de cero, genera un torque que no es nulo, pero ambos vectores están girando a la misma velocidad. ¿Sí? Ambos vectores giran a la misma velocidad. Si yo tengo delta igual 0, entonces no tengo torque, y si no tengo torque, consecuentemente no tengo potencia. Por lo tanto, para que la máquina efectivamente pueda transferir potencia, o sea, realice la conversión electromecánica, yo debo tener un ángulo delta. Y lo que sucede acá, voy a poner la pizarra hoy día, no tengo mi tablet, pero voy a tratar de hacerlo aquí con la pantalla del computador que es táctil. Entonces, denme un segundo y les voy a compartir la pizarra. A ver si es que me resulta esto. Ahí está la pizarra, déjenme ponerla acá. Ahí ya está dibujando. Entonces, primero, en esta máquina, ¿cierto? Yo tengo mis bobinas acá de la fase A, después mis bobinas acá, perdón, acá,
de la fase B y de la fase C, y tengo mi rotor que, por ejemplo, tiene polos norte y sur. Si yo parto con la máquina operando como, por ejemplo, la vista desde el generador, yo voy a partir desde el punto de vista vectorial. Déjenme cambiar acá. Voy a partir con un vector de campo magnético del rotor, ¿cierto? La fuerza magnetomotriz del rotor, que está girando a una cierta velocidad. Y cuando yo tengo el generador en vacío, eso induce tensiones sobre el estator. Pero como no tengo corrientes en el estator cuando el generador no está alimentando nada, entonces el vector del CMR no tiene nada que ver con Falabella, es campo magnético rotatorio, es nulo, porque no hay corriente sobre el estator. Entonces ahí, en realidad, el ángulo delta no juega ningún rol. Si yo comienzo a conectar carga en el estator, voy a empezar a tener corriente que circula. Y entonces lo que voy a tener ahí es que este vector va a empezar a aumentar de tamaño. En la medida de que yo incremente la corriente que circula por ese estator, este vector va a ser cada vez más grande, porque si la corriente del estator aumenta, el Fn también aumenta. ¿De acuerdo? Era N por I, entonces va aumentando. Entonces, a medida que aumenta la carga en el estator, este vector es cada vez más grande. Para que la corriente sea cada vez más grande, si yo tengo, por ejemplo, conectado, imaginemos que tengo una resistencia. Esa resistencia va a ir disipando energía. Y a medida de que la corriente aumente, la disipación de energía es mayor. Si la disipación de energía es mayor, la potencia que está entrando en la máquina es mayor. Por lo tanto, ese ángulo delta, y se lo voy a dibujar acá con un color azul, ese ángulo delta que aparece ahí, el ángulo delta que aparece ahí y el ángulo delta que aparece ahí, ese ángulo va a ir siendo cada vez mayor. Porque la transferencia de potencia, para que exista transferencia de potencia, tiene que haber torque. Y como el torque es producto del seno de delta, delta tiene que ser cada vez mayor. Entonces aquí en el generador sucede algo bien interesante. A medida de que aumenta la carga en los terminales del generador, empieza a aumentar este vector de campo magnético rotatorio, que es como la reacción de armadura que veíamos en la máquina de corriente continua. La diferencia es que ahora no es que está a 90 grados como parecía en el caso de la máquina de corriente continua. Aquí este vector, tengo el campo magnético rotatorio, tengo el vector, ¿cierto? Bueno, aquí el campo magnético rotatorio. ¿Cómo lo hago? Para allá. Campo magnético rotatorio. Y tengo un vector que empieza cada vez a aumentar, y a medida que aumenta, como requiere mayor torque, se empieza a desfasar. Entonces aumenta y se empieza a desfasar. En el caso del motor sucede exactamente lo mismo, pero en el sentido contrario. Si yo tengo al motor, a la máquina sincrónica sin carga con torque igual 0, los dos vectores van a estar juntos. En el caso del motor, yo estoy alimentando al estator con una corriente, por ejemplo, constante. Entonces yo tengo efectivamente los dos vectores presentes, pero si no hay torque, están alineados perfectamente. Y en la medida de que empieza a aumentar el requerimiento de torque en el eje, estos vectores se empiezan a desfasar, porque el ángulo delta debe aumentar. ¿Sí? Y se empiezan a desfasar, pero se desfasan en la otra dirección. Voy a volver aquí a las diapositivas. Si ustedes se van a fijar, bueno, antes de cambiar las diapositivas, si ustedes se fijan en la pizarra, fíjense que el vector del rotor adelanta, ¿cierto? Porque estos vectores de acá, déjenme ponerle aquí en naranjo, están girando en esa dirección a una cierta frecuencia omega S, creo que es el que estamos usando aquí, omega S. Entonces, el vector del rotor va adelante del vector del campo magnético rotatorio del estator. El rotor va adelante del estator. Sin embargo, para el motor es al revés. Y es lo que les voy a compartir ahora aquí en la diapositiva. Si ustedes se fijan aquí en la diapositiva, el estator va adelante del rotor. El rotor va más atrás. Aquí, nuevamente, esto va girando.
esto va girando en esa dirección con velocidad omega s. ¿Sí? Entonces el rotor va trazando, va atrás. ¿Por qué? Porque cuando yo agrego carga, es como que tratara de frenar al rotor. Por lo tanto, el estator va más adelante y el rotor va más atrás. Lo interesante de este motor sincrónico es que para que exista torque en régimen permanente, este delta debe ser constante, debo tener un delta bien definido. Por lo tanto, ambos vectores se mueven a la misma velocidad. ¿Qué significa eso? Que en el motor sincrónico siempre la velocidad del rotor va a ser omega s, o ns como aparece aquí, la velocidad de sincronismo. Perdón. Siempre va a ser igual a la velocidad de sincronismo. Entonces, el motor sincrónico, de hecho, recibe ese nombre sincrónico porque siempre hay sincronización, siempre hay sincronismo entre la velocidad de las variables eléctricas, la frecuencia en el estator, y la velocidad mecánica en el rotor. Siempre, siempre están en sincronismo. Si la máquina, por alguna razón, perdiera ese sincronismo, de hecho se habla de máquinas que pierden el sincronismo, yo pierdo la generación de torque por completo. Para que exista torque, ambos vectores deben mantener este delta constante y ambos vectores, ¿cierto?, de FMM deben girar a la misma velocidad. ¿Cuándo yo puedo perder sincronismo? Por ejemplo, cuando yo estoy aumentando el torque y llego a este ángulo, que en principio es el de máximo torque, que es 90 grados, y yo sobrepaso ese ángulo. Sigo tratando de aumentar el ángulo, pero el torque disminuye, y ahí pierdo el sincronismo de la máquina. Entonces, esta es una máquina útil, siempre y cuando yo me mantenga en estos ángulos de delta menores a 90. De hecho, el límite de estabilidad por diseño de la máquina tiende a ser menor que 90 grados, tiene 75 grados. Entonces, el delta nunca puede superar ese ángulo. ¿Qué significa? Que el torque máximo de la máquina va a venir dado justamente por ese ángulo crítico. ¿Okay? Entonces, aquí dice, bueno, justo lo que les comentaba, lo anterior explica por qué el motor sincrónico en régimen permanente siempre opera a la misma velocidad. ¿Sí? Y siempre y cuando la frecuencia de la red sea constante, que es muy importante. El ángulo delta recibe el nombre, de hecho, de ángulo de carga. El delta va a ser cada vez mayor cuando yo aumento la carga en el generador. En el motor, perdón. Como generador, delta tiene exactamente el mismo significado. El ángulo va a ser cada vez mayor en el otro sentido, ¿cierto? El ángulo, la separación entre los dos vectores va a ser cada vez mayor cuando el requerimiento de torque por el eje sea cada vez más grande para que el generador genere efectivamente la corriente que requiere. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No sé si hay alguna pregunta. Bien, si no, nada más mencionarles, esto ya lo habíamos visto antes, la velocidad de rotación de la máquina. La velocidad mecánica va a ser igual a la velocidad sincrónica mientras la máquina esté operando en régimen permanente en sincronismo, con su funcionamiento esperado normal. La velocidad mecánica, ¿cierto?, que es igual a esta velocidad sincrónica, va a estar relacionada con la frecuencia eléctrica, con esta función que ya la vimos anteriormente. La velocidad en RPM va a ser igual a 120 F partido por P, con P igual al número total de polos. Siempre P es un número par, insisto, el número completo de polos de la máquina. Y también importante, si la máquina es trifásica y era de un par de polos, necesitaría que haya 6 polos, ¿ok? El número de polos cuenta por fase. La máquina puede ser polifásica de muchas fases, pero el número de polos es independiente del número de fases. Entonces, una máquina puede ser de 2 polos monofásica, 2 polos trifásica, pero el número P que pongo acá es el número de polos. No se confundan con el número de fases, ¿ok? Entonces, si una máquina es de 2 polos y es trifásica, va a tener 6 enrollados, pero no significa que sean 6 polos, sigue siendo 2 polos. ¿Okay? Bueno, vamos a continuar. Bueno, tal como le había contado la clase pasada y de acuerdo a los comentarios que recibimos en la encuesta de mitad de semestre, voy a tratar de ser bien estricto con no pasarme de 1 hora de clase, ojalá mantenerlo entre unos 45 minutos. ¿Okay? Vamos a alcanzar a ver hoy día los aspectos constructivos, ya terminamos con esto de ver los principios de funcionamiento, que fue lo que da la convención martes, y vamos a ver ahora los aspectos constructivos de estas máquinas. Las máquinas sincrónicas
se diferencian, por supuesto, de las otras máquinas, como la máquina de corriente continua. Se diferencian en el sentido de que yo por algunas partes de la máquina voy a tener corriente alterna circulando. Y por lo tanto el diseño de los núcleos en particular va a tener que tener el mismo cuidado de lo que vimos en circuitos magnéticos. Cuando yo tenga corrientes alternas, tengo la posibilidad de que se induzcan corrientes circulantes en el fierro y por lo tanto, para minimizar esos efectos voy a utilizar fierro laminado, voy a utilizar láminas de fierro con las que se construyen todas las partes que estén expuestas a corrientes alternas. En el caso de la máquina sincrónica, las corrientes alternas están presentes en el estator. El rotor se alimenta con corriente continua, por lo tanto el rotor en principio no es necesario construirlo de un fierro laminado, puede ser una pieza sólida de fierro. Pero el estator tiene que ser laminado porque ahí circulan corrientes alternas y hay peligro entonces de que se induzcan pérdidas en el fierro. Entonces, como dice aquí, el estator compuesto por un paquete de láminas aisladas entre sí. El enrollado del estator es trifásico, puede tener 2 o más pares de polos. Van típicamente alojados en ranuras que están ubicadas, vamos a ver algunas fotos después. Y el tipo de enrollado típicamente es este tipo de enrollado imbricado, que es el que vimos también para la máquina de corriente continua, en donde yo voy en realidad, en vez de construir individualmente enrollados en cada una de las piezas polares, voy construyendo enrollados y voy agregando enrollados distribuidamente a lo largo del estator. Y luego elijo los puntos en los cuales me conecto para distinguir cuáles son las distintas fases. Esto típicamente se dibuja en este tipo de diagramas en donde yo aquí veo un rotor, como dice aquí, perdón, un estator de 24 ranuras. En estas 24 ranuras yo voy a construir enrollados que van a ir siendo parte de mis 3 fases y 4 polos. Cuando yo tengo 4 polos, desde el punto de vista, vamos a pasar aquí la pizarra rápido, cuando yo tengo 4 polos, cuando yo tengo 4 polos, déjenme avanzar a la siguiente. Cuando yo tengo 4 polos, entonces el estator en realidad tiene, ¿cierto?, enrollados de esta forma para la fase A. Después tendría, por ejemplo, vamos a dejarlo con verde. Voy a dibujar acá. No es muy lindo el dibujo, pero espero que se entienda el espíritu del dibujo. Aquí va a estar la fase B. Y con otro color vamos a dibujar acá la fase C, ¿cierto? Este es una máquina de, vamos a escribirlo aquí para que quede bien clarito, esta es una máquina de 4 polos. Y el estator, por supuesto, que tendría en este caso polo norte, sur, norte y sur. Y esto girando a una cierta velocidad omega. Entonces, si yo veo este dibujo, veo que para cada fase, yo en realidad, geométricamente, si hago una revolución completa, veo 4 enrollados, ¿cierto? Cuando hago la revolución completa, lo voy a dejar aquí en otro color. Si yo hago una revolución completa, ¿cierto? Vamos a suponer que parto mirando hacia arriba. Entonces, veo ese enrollado, 90 grados después veo ese enrollado, 90 grados después veo ese y 90 grados después veo ese. En cada revolución vi 4 enrollados, ¿sí? Para cada una de las fases está desfasado en 120 grados, pero para mirando una de las fases, una revolución miró 4 enrollados de esa misma fase. Entonces, volviendo ahora al diagrama del imbricado, ustedes van a ver que en las 24 ranuras que corresponden a una revolución, partiendo de la ranura 1 y terminando en la ranura 24, voy a ver 1, 2, 3 y 4 enrollados. Y aquí corresponden a idealizado, cada una de estas bobinas de n vueltas. Entonces aquí veo n más n, 2n vueltas en una, n más n, 2n vueltas en la otra, n más n, 2n vueltas y 2n vueltas. Entonces, esta visión así horizontal
corresponde como a desenrollar el estator en un plano, ¿sí? Entonces aquí estoy viendo las 24 ranuras y fíjense que n vueltas ocupan una ranura, entonces las primeras dos ranuras corresponden a la entrada de la fase A, luego están conectadas en serie, las bobinas están conectadas en serie como un diagrama que vieron en la clase pasada. Pero entonces tengo 2n vueltas para cada una de estos 4 enrollados que debo ver para cada revolución. Aquí entonces cada una de las bobinas va a tener un ancho de 5 ranuras, de la 1 a la 7, y las voy a ir desfasando cada una. Entonces luego la fase B va a ocupar, por ejemplo, la 5 la 6, con la 11 y la 12, y así van a irse construyendo después cada una. Y voy a tener finalmente de que en cada ranura voy a tener n vueltas, pero la suma total de cada una de esas corresponde en realidad a 2, 4, 6, 8n por cada fase. Y esto genera también un enrollado que está distribuido de mejor manera dentro del estator. Las otras fases, como dice aquí, entonces son idénticas, pero van desfasadas en 120 grados. Como les decía, la B comienza en la 5, termina la C en la 9, etc. ¿Sí? Así se van desfasando en 120 grados. Entonces, con esta técnica yo construyo los enrollados del estator sobre un fierro que va a tener que ser laminado, y estos enrollados que son de tipo imbricado son los más comunes en las máquinas. Como les digo, ya vamos a ver una foto. ¿Cómo se construye el rotor? El rotor se puede construir ya sea con un imán permanente, ¿cierto? O con un electroimán, que es lo más típico, es una pieza de fierro con un enrollado. Existen dos tipos de rotor que de hecho generan comportamientos en la máquina que son levemente distintos. Está el que se denomina rotor de polos salientes, en el cual yo tengo aquí claramente identificado las dos piezas polares, que son estos pedacitos de circunferencia, ¿cierto?, en el rotor. Y tengo el electroimán construido entonces alrededor de esa pieza. Este tipo de rotor tiene la característica de que es bien asimétrico. ¿Sí? Tengo una dirección bien clara por la cual el campo va a ser distribuido a lo largo del entrehierro. ¿Sí? Se lo voy a dibujar aquí rápidamente. El campo magnético va a ser distribuido más bien de esa forma, ¿cierto? El campo que sale de las piezas polares del rotor va a circular por el estator, pero esa es la dirección preferencial por la cual circula. El otro caso, que también es bastante típico, es el que se denomina rotor cilíndrico, en donde yo tengo una perfecta simetría del rotor y yo construyo los enrollados, por decirlo así, un poco por la superficie de ese cilindro, ¿sí? Como aparece aquí dibujado. En este caso, ustedes ven que no hay como no existe esa asimetría, entonces el campo magnético aquí se puede distribuir tanto de esa forma, que es como la que teníamos antes, como también de esta forma. Perdón que el dibujo no me va a quedar muy bonito. Pero en este caso del rotor cilíndrico hay una distribución mucho más uniforme que se puede producir a lo largo del entrehierro. Por lo tanto, el rotor cilíndrico y el rotor de polos salientes van a tener comportamientos electromagnéticos bien distintos. Esta asimetría se denomina en la jerga técnica como saliencia. El rotor de polos salientes, como dice su nombre, tiene saliencia, tiene esta asimetría de que en una dirección el entrehierro es bien pequeño, en la otra dirección, este entrehierro de acá, ¿cierto? Esa distancia del entrehierro es muy grande. Los entrehierros entonces son distintos para direcciones que son aquí ortogonales, ¿cierto? En esta simetría del rotor. En cambio, el rotor cilíndrico no tiene saliencia, es simétrico. Y aquí el entrehierro es igual a lo largo de toda la circunferencia del rotor. Para nosotros en este curso nos vamos a enfocar en el estudio de la máquina de rotor cilíndrico, porque esta simetría simplifica la representación de la máquina. Esta asimetría nos va a obligar a representar a la máquina con la suma, por decirlo así, es una especie de suma vectorial, es una suma de dos comportamientos distintos. Un comportamiento que se da en esta dirección preferente
de las piezas polares, y otro comportamiento que se da en esta dirección que es no preferente o la dirección donde no hay saliencia. Esto se representa finalmente en los modelos más complejos de la máquina, que aquí en el curso los vamos a mencionar, pero no los vamos a utilizar. Se representa con un modelo de máquina que tiene dos ejes, de hecho. Tiene una dirección, como les decía, que es preferente, que esta dirección se le denomina el eje directo, y esta dirección que es no preferente, que es la dirección de no saliencia, que se le denomina cuadratura. Vamos a verlo más adelante en el curso, cuando veamos el modelo equivalente lo vamos a mencionar, pero por ahora lo importante es saber que existen dos tipos de rotor. Uno con saliencia, el otro sin saliencia. Pueden haber combinaciones intermedias, pero la verdad es que si el rotor no es cilíndrico, entonces tiene algo de saliencia y se considera un rotor de polo saliente. Y el rotor cilíndrico, por esta simetría que tiene el rotor, que es la misma que tiene el estator, va a simplificar a la representación circuital de la máquina. Bien, ¿cómo se ve esto en fotografía? Les había prometido fotografía. El rotor de la máquina, en máquinas, los rotores típicamente tienen 2 o 4 polos, las máquinas que giran más rápido, y las máquinas que giran más lento tienen mayor número de polos. Eso está directamente enlazado con esa ecuación que ya vimos, ns igual a 120 F partido por P. Si yo aumento el número de polos para una misma frecuencia eléctrica, un mayor número de polos significa menor velocidad mecánica. Entonces yo puedo tener un sistema que tiene una velocidad de giro muy lenta en el eje, pero que sigue generando la misma frecuencia eléctrica. Uno podría decir, bueno, si gira más lento, ¿cuál es el compromiso? Un giro más lento significa que yo requiero mayor torque. Entonces las máquinas de un mayor número de polos están transando una menor velocidad por un mayor torque para un nivel de potencia dado. Lo que vemos acá son dos tipos de máquinas, dos tipos de rotor. Uno que es el rotor cilíndrico, en donde se ve esta perfecta, se ve aquí una perfecta simetría del rotor, y si ustedes ven aquí los enrollados, cada uno de esos tubos que van atravesando al rotor, van bien cerca de la superficie. Entonces los enrollados están bien distribuidos por esta superficie perfectamente cilíndrica. Lo que ustedes ven aquí al principio son los anillos rozantes, por donde yo con escobillas puedo conectarme, eso también lo vieron en la clase pasada, me puedo conectar a los enrollados del rotor. Este que está acá a la izquierda es un rotor de polos salientes, en donde yo veo claramente cada una de las piezas polares del rotor. En este caso particular, este rotor es de una máquina de un gran número de polos. Si ustedes se fijan, puedo contar aquí en la mitad, ¿cierto? Viendo nada más una serie de circunferencias de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, algo así como 20 piezas polares. Por lo tanto, como en el otro lado tengo otros 20, estoy hablando de 20 pares de polos. Es una máquina de un gran número de polos. Otro inconveniente del gran número de polos es que como yo tengo que ubicar muchas piezas polares, o tengo que ubicar muchos enrollados distribuidos, el rotor me termina quedando muy grande, de un diámetro muy grande, solo por el hecho de que tengo que ubicar muchas piezas polares alrededor de una misma circunferencia. Entonces, típicamente las máquinas de un gran número de polos terminan siendo máquinas grandes en diámetro. Pero si ustedes se fijan, como tengo un mayor número de polos, y esta máquina gira más lento, esa máquina puede tener un rotor que es más corto. En cambio, el rotor cilíndrico, ¿cierto? Quizás tiene un número menor de polos, pero termina siendo un rotor súper largo. Sí, porque yo igual necesito generar, ¿cierto? Un campo magnético equivalente, la fuerza magnetomotriz equivalente tiene que ser, por ejemplo, para un par de máquinas de una potencia comparable, van a tener que ser iguales. Entonces, si yo sacrifico diámetro, puedo ganar en profundidad de la máquina. Y al contrario, si yo tengo rotores más compactos, los puedo hacer más largos, estoy manteniendo entonces potencias equivalentes en la máquina. ¿Dónde se utilizan las máquinas más rápidas o más lentas, con mayor o menor número de polos? Las máquinas de menor número de polos giran muy rápido, ¿cierto? Estamos hablando de, para, por ejemplo, frecuencias de 50 Hz, que es lo que tenemos en nuestro país. Un par de polos son 3000 RPM, dos pares de polos son 1500 RPM. Son velocidades de rotación para sistemas mecánicos, son relativamente rápidas.
Y esas máquinas típicamente se utilizan en centrales termoeléctricas que están conectadas a una turbina a vapor. Esas turbinas giran muy rápido, entonces tiene sentido que se utilicen máquinas de un bajo número de polos. Las máquinas con mayor número de polos se utilizan en centrales que, por ejemplo, giran a menor velocidad. Por ejemplo, turbinas hidráulicas. Las turbinas hidráulicas giran a velocidades desde 200 a 500, 700 RPM. Entonces tenemos que usar 4 polos, 6 polos, 8 polos para esas máquinas. Y también cuando se utilizan como motor sincrónico, es la máquina por excelencia utilizada en los molinos SAG, que son estos molinos que se utilizan en minería. Esos molinos trabajan a una velocidad lenta, requieren un gran torque y por lo tanto este tipo de máquinas que tienen un gran número de polos son máquinas ideales para ese tipo de trabajo. Son máquinas que giran a una muy baja velocidad, tienen velocidad constante, lo que aseguran un chancado en este caso, que es de una buena calidad por tener un proceso de velocidad constante y tienen alto torque. ¿Sí? Entonces es justamente el tipo de máquina que se utiliza en minería para nuestro país muy, muy importante. Bueno, como el rotor está sujeto a campos magnéticos variables en principio, igual se construye con láminas delgadas. El rotor en principio yo lo alimento con corriente continua, por lo tanto yo podría construir un rotor de un material sólido. Sin embargo, cuando algo que nosotros en este curso despreciamos completamente y no lo estudiamos, pero esto va a ser importante para cursos más adelante. En los transitorios, cuando yo tengo cambios de velocidad en la máquina o aumentos del torque en el eje, yo voy a tener que estos vectores que yo había dibujado constante con un ángulo delta van a moverse. Eventualmente en el transitorio esos ángulos se mueven, aumenta, disminuye, oscilan. Durante esa operación, como yo tengo un delta variable sobre el rotor, se podrían inducir corrientes de baja frecuencia, pero variables. Por lo tanto, se construye típicamente el rotor también con láminas delgadas para reducir esas eventuales corrientes parasitas. Esta máquina, la máquina sincrónica, yo debo alimentarla con corriente continua en el rotor. La forma más tradicional de llegar con esa corriente continua es a través de este conjunto de anillos rozantes y escobillas. Los anillos rozantes no son como las delgas de la máquina corriente continua. El anillo es sólido, siempre hace contacto con el mismo punto. Es solo que yo no puedo poner un cable porque se enrollaría, ¿cierto? A medida que la máquina gira. Entonces tengo estos anillos, ¿cierto? Que van girando con la máquina y tengo escobillas que se conectan a estos anillos que permiten mantener contacto con el rotor. Al igual que en la máquina corriente continua, esas escobillas son un punto frágil de la máquina, un punto que está sujeto a fallas, sujeto a desgaste. Entonces, en la medida que se pueda evitar tener este contacto entre el rotor y estator a través de escobillas, es preferible no utilizarlas. Si yo tengo que acceder con corriente continua al rotor, a través de las escobillas es fácil porque voy a tener justamente en esas escobillas los dos terminales en los cuales debo inyectar mi corriente. Un terminal, podríamos llamarlo positivo y negativo. ¿Cómo proveo yo esa corriente continua? Hay muchas formas. Lo puedo proveer, por ejemplo, con una batería. Es una de las formas más sencillas. Conecto una batería y esa batería me entrega corriente continua, alimenta el motor. El problema es que la batería podría eventualmente descargarse. Uno se puede volver creativo y cargar la batería con la misma energía que genero con el generador, y eso efectivamente se hace muchas veces. Yo puedo entregar corriente continua a mi máquina de corriente continua con un pequeño generador de corriente continua. Yo puedo tener, por ejemplo, un generador de corriente continua en conexión shunt, autoexcitado, que esté acoplado al mismo eje, cosa que cuando este generador empieza a girar, por ejemplo, una central hidroeléctrica, dejo pasar el agua, empieza a girar el eje. Cuando gira el eje, esta pequeña máquina corriente continua genera tensión continua, la conecto a mis escobillas, eso inyecta corriente al rotor y tengo entonces generación en el estator trifásico. Entonces yo puedo tener esa pequeña máquina que me va a entregar la corriente continua necesaria para que este generador sincrónico funcione. Esa máquina típicamente se denomina excitatriz. Es una máquina piloto pequeñita que me va a generar la corriente continua suficiente para yo energizar los terminales de esta máquina.
Entonces, esa es una forma, a través de una fuente externa corriente continua, sea esto una batería o una pequeña máquina corriente continua, a través de los anillos rozantes y las escobillas. Pero también existen estos métodos en el cual yo tengo una fuente de corriente continua especial que está montada directamente sobre el generador sincrónico. Vamos a ver a continuación. Aquí está todo lo que les comenté recién. Las escobillas se deslizan sobre cada uno de los anillos. Cuando entrego corriente continua, el mantenimiento que requieren es cada vez mayor. Las escobillas pueden causar pérdidas de potencia también. Cada una de las escobillas va a tener eventualmente una pequeña caída de tensión. Con la corriente que circula tengo pérdida. Esto es muy significativo en las máquinas que tienen corrientes de campo muy grandes. Voy a requerir escobillas muy grandes o un set de escobillas con muchos puntos de contacto y eso se vuelve cada vez más complejo, cada vez se desgasta más. Es el sistema que se utiliza más en las máquinas económicas, máquinas pequeñas, en donde a lo mejor un par de escobillas fáciles de cambiar no es un gran problema. Pero en grandes centrales que requieren una gran confiabilidad, se utilizan otros sistemas, que son a través de estos excitadores o excitatrices sin escobillas. ¿Sí? Un excitador sin escobilla es básicamente un pequeño generador de corriente alterna que está montado en la misma máquina, en el mismo eje, el cual yo puedo excitar a través de alguna fuente externa. La salida trifásica de este pequeño generador de corriente alterna, yo lo paso a través de un rectificador para ser conectado al campo de la máquina principal. Veamos el diagrama para que quede más claro. En la parte de acá arriba tengo a mi rotor, todo lo que está conectado en el rotor, y acá abajo tengo todo lo que está en la parte fija de la máquina en el estator. Entonces, acá al lado derecho, solamente aquí al lado derecho, lo voy a marcar acá con un lápiz, todo lo que tengo de aquí a la derecha es mi máquina que ya estudié, la máquina sincrónica. La máquina sincrónica clásica está ahí al lado derecho. Esa máquina está compuesta de un enrollado de campo, que es el que está acá arriba, y mis enrollados del estator, que están acá abajo. Entonces, hasta todo esto que está acá a la derecha es la máquina que ya estudiamos. Tengo un enrollado de campo que yo debo energizar con corriente continua, y tengo acá mi salida trifásica, mis enrollados del estator. Acá, independiente del número de polos, aquí dibujamos trifásico, podría ser otra cantidad de fases, pero esta es la máquina sincrónica, como es aquí, principal. ¿Cómo alimento yo a este campo principal con corriente continua sin utilizar escobillas? Lo que hago es lo siguiente. Genero una pequeña máquina de corriente alterna, pero invertida. Fíjense que aquí está la máquina al revés. Tengo un pequeño inducido trifásico en el rotor y tengo acá un campo del excitador que lo alimento con corriente continua, pero este está en el estator. Entonces, en la medida que esta máquina gire, de que este rotor gire, estos enrollados de aquí están viendo un campo magnético que acá era fijo en el estator, pero como la máquina está rotando, en cada uno de estos inducidos es un campo variable. Entonces, este lado de la izquierda, este excitador que aparece acá, es una pequeña máquina que está en el mismo eje, comparte el mismo eje, pero es como una máquina sincrónica invertida, es un pequeño generador sincrónico invertido, en donde el campo está en la parte fija y el inducido está en la parte que rota. Luego, como aquí en este inducido yo voy a ver corrientes alternas, entonces las rectifico de manera estática con un rectificador. Yo obtengo esta corriente continua que alimenta el campo principal. Entonces, esta es una manera bien ingeniosa de proveer corriente continua al campo de la máquina, que finalmente es el lado derecho aquí. Proveo corriente continua en el rotor a partir de corriente continua en el estator. Cosa que si yo no puedo hacer esto si no paso por corriente alterna, porque una máquina girando solamente hay transferencia cuando tengo campos magnéticos variables, si no, no hay inducción. Entonces, este excitador de aquí a la izquierda, yo lo alimento con corriente continua en el estator, pero es de naturaleza alterna en el rotor, y luego lo rectifico y alimento el campo principal. ¿Cómo yo regulo esta corriente de campo de acá? Yo no la puedo regular directamente en el rotor porque eso está girando, no me puedo meter ahí a hacer un ajuste. Pero sí puedo ajustar la corriente que circula por este campo excitador.
a través de esta corriente, yo cambio, ¿cierto?, la fuerza magnetomotriz de este campo. Por lo tanto, cambio indirectamente la tensión inducida en este excitador y por lo tanto cambio la corriente que fluye por el rectificador. Entonces, indirectamente, cambiando la corriente de este campo excitador, yo voy a cambiar la corriente de campo de la máquina sincrónica. ¿Cómo yo alimento a este campo excitador de esta máquina, de esta excitatriz? Yo lo puedo energizar también desde una entrada trifásica a través de un rectificador. ¿Qué entrada trifásica puedo utilizar? Me podría colgar del mismo generador, sacar una pequeña derivación y energizar este rectificador. Sin embargo, a menos que la máquina esté permanentemente magnetizada, que tenga un pequeño remanente aquí que genere una tensión pequeña, yo requiero de una corriente inicial para hacer partir la máquina. Esa corriente inicial podría venir nuevamente de una batería. Yo puedo conectar una batería a este circuito de campo. Una vez que tenga salida trifásica, alimento con esa salida trifásica a este rectificador y ahí entonces la máquina se autoexcita. Es una máquina con un circuito excitador sin escobillas en este caso y podría incluso autoexcitarla. Bien, entonces, tal como se dice acá, si yo quiero que la máquina sea completamente independiente, puedo incluir de hecho un pequeño excitador piloto, una pequeña máquina piloto, que se agrega incluso de manera adicional al mismo eje. ¿Cómo se hace eso? Se hace de la siguiente forma. Voy a tener el mismo diagrama anterior, tengo mi generador aquí a la derecha, tengo el rectificador y el excitador, la excitatriz está acá. Esta excitatriz, ¿cierto?, se alimenta a un campo fijo que yo puedo controlar porque ahora estoy en el estator, pero la energía que requiero para excitar este campo pasa a través de este rectificador y viene de esta pequeña máquina piloto, que es un pequeño generador de corriente alterna, en donde en el rotor tengo imanes permanentes y en el estator tengo un inducido de la máquina piloto. Entonces, al final, fíjense que es como bien complejo lo que aparece en este diagrama, pero en realidad no es más que acoplar básicamente tres máquinas distintas en una. Tengo la máquina principal, que es esta de la derecha. Tengo una máquina que es un excitador, que es una máquina invertida, en donde en el rotor tengo el inducido y en el estator tengo el campo. Y finalmente, lo que excita esto, que es esta máquina piloto, en donde tengo imanes permanentes en el rotor y tengo el inducido en el estator. Entonces, lo que aparece aquí al lado izquierdo es una pequeña máquina corriente alterna de imanes permanentes. Lo que aparece aquí en la excitatriz es otra pequeña máquina, un poquito más grande quizás, que es la máquina que me permite alimentar al inducido del rotor. Y finalmente tengo mi gran máquina, que es la que genera la salida trifásica en una máquina sincrónica. Entonces, a partir de esta composición de las distintas máquinas, yo soy capaz de construir un generador que es completamente independiente, no requiere de ninguna batería aquí. Porque cuando este rotor empieza a girar, por el solo hecho de que esté girando, esto puede venir de una turbina, puede venir puede ser hidráulica, turbina a vapor, lo que sea. Con el hecho de que esté girando, estos imanes permanentes inducen sobre el piloto. Esto se rectifica, genera un campo. Ese campo genera tensión alterna en el inducido. Y ese inducido a través del rectificador alimenta el campo principal y con eso tengo mi salida trifásica. Entonces, esta máquina es completamente autoexcitada, incluso cuando tengo esta partida desde desenergizado, lo que se denomina partida en negro. ¿Sí? Ese concepto quizá ustedes lo han escuchado, a lo mejor blackout en inglés. La partida en negro es esa partida que yo hago de la máquina cuando tengo todos los sistemas apagados. No hay energía en una parte. Hago girar a mi máquina y con esto yo puedo hacer partida en negro porque este pequeño generador, excitador piloto de imanes permanentes, es capaz de generar tensión que se rectifica, alimenta el campo, induce, rectifica, alimenta el campo y tengo mi salida trifásica finalmente. Entonces, esta es una máquina completamente autoexcitada. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Esta máquina, entonces, la sincrónica es de AC o DC, porque cuando queremos alimentar el rotor lo hacemos con corriente continua, pero cuando queremos alimentar los devanados del estator, lo hacemos con corriente alterna. Entonces esa dualidad es un poco complicada. Cuidado, aquí la máquina, el generador sincrónico siempre es de corriente alterna y es lo que está aquí al lado derecho.
Todo lo que yo tengo hacia la izquierda, todo esto que está acá, es el sistema que me permite generar la corriente continua necesaria para este campo. Pero la máquina misma es de corriente alterna. Aquí, en el inducido principal, no hay corriente continua, hay corriente alterna. Los únicos lugares donde hay corriente continua son en este campo principal y en este campo del excitador. Acá son imanes permanentes, no hay corriente. Pero acá es corriente continua y acá es corriente continua. Pero todo lo demás es corriente. Sí, pero no me refería a este esquema en específico, me refería a la máquina sincrónica que hemos estado viendo. La máquina sincrónica que hemos estado viendo es una máquina de corriente alterna, porque sus terminales principales se alimentan de corriente alterna. El campo, el rotor, sí se alimenta con corriente continua, pero la máquina es de corriente alterna porque es el estator el que uno utiliza, ya sea para energizar una carga o para recibir la corriente en el caso del motor. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, bueno, si no hay más preguntas, el tema que corresponde a continuación es el modelo circuital de la máquina, pero eso lo vamos a ver porque ya llevamos más o menos una hora de clase, entonces eso lo vamos a ver la próxima clase. Lo importante del modelo circuital, vamos a hacer ciertas suposiciones, como ya les dije antes. Nos vamos a enfocar en la máquina rotor cilíndrico, que con esa simetría es más fácil de analizar, y de ahí vamos a encontrar, a partir del análisis de esa máquina de rotor cilíndrico, vamos a encontrar un equivalente circuital para régimen permanente, que es lo que vamos a utilizar en el resto del curso. Bien, muchas gracias a todos por la asistencia. No sé si antes de irnos alguien más tiene alguna pregunta. Bien, bueno chicos, si no hay más preguntas, quedamos hasta acá entonces. Les agradezco, hoy día poquita, pero agradezco de todas maneras la asistencia y que tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, profe. Chau. Que estén muy bien. Chao, chao. Igual. Chao, profe, gracias. Chao, chao.